Hola, veamos México. En una edición más del programa Diálogos con la Sociedad, Elecciones 2021, conduce Mario Ruiz Hernández. En esta ocasión nos acompaña Juan Carlos Zuani, quien es candidato a diputado federal por el 22 Distrito Electoral del Estado de México, con cabecera en Naucalpan de Juárez. Candidato, bienvenido a Veamos México. Muchas gracias, Mario, de verdad, por esta invitación. Me da mucho gusto estar a ti. Te doy los buenos días a ti y a tu amable auditorio. Muchas gracias. Oiga, don Juan Carlos Zuani, yo quisiera que le dijera al auditorio de Veamos México, a mi auditorio del programa Diálogos con la Sociedad, Elecciones 2021, ¿quién es Juan Carlos Zuani? ¿Quién es Juan Carlos Zuani para que sus electores de su distrito conozcan un poco o mucho de la trayectoria que usted tiene? Bueno, básicamente soy, poco hablando curricularmente, soy abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Tengo algunos estudios de posgrado en la Universidad Panamericana, en la Universidad de Yale en Estados Unidos y en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Durante más de 20 años ejercí la carrera de abogado, siempre en empresas privadas, pero de más de 5 años para acá me he dedicado a mis negocios y a mis propias empresas, con sede afortunadamente aquí en Naucalpan. Y no soy político, nunca he incursionado en la política, ahora siento que llegó el momento de hacerlo, pero en general a eso es lo que me dedico. Tengo empresas en Naucalpan. O sea, usted es empresario y hoy redes sociales progresistas le da la oportunidad de participar en un proceso democrático que tendrá su colorario el día 6 de junio, que es el día de la jornada electoral. Juan Carlos, ¿qué le propone usted a sus electores? ¿Cuál es la propuesta que tiene su partido, redes progresistas? ¿Qué están proponiendo al electorado, ese gran potencial electorado? ¿Qué le propone? ¿Qué es lo que usted le quisiera decir como propuesta ya en el dado caso de que el voto lo favorezca? Bueno, mira, afortunadamente una de las líneas torales del partido Redes Sociales Progresistas es el fomento del capitalismo progresista. Y en un momento te explico de qué se trata eso. Lo que quiero comentar ahorita es de que eso hace clic perfectamente con mi forma de pensar. Y ahora te explico aún más. Mira, resulta que mis empresas, establecidas ya desde hace muchos años y que venían funcionando perfectamente bien, han tenido cierto declive a partir del año 2017, en el que se empezó a percibir un tema político, un cambio radical en México para el siguiente año en las elecciones del 2018, y eso enrareció el tema de las inversiones, el tema de la economía. Y bueno, pues desafortunadamente se fue acentuando en el año electoral. Las inversiones cayeron aún más y ese tema se profundizó en 2019 y qué te digo, 2020 con el tema de la pandemia, bueno, pues todavía muchísimo más. Y yo como empresario lo sentí en carne propia. He tenido que despedir una cantidad grandísima de empleados, me duele mucho esa situación. Vendo aproximadamente el 20% de lo que vendía yo en el 2016 y eso forma parte de un entorno general que se tiene que corregir a como dé lugar. Mira, Mario, México necesita urgentemente una reactivación económica, pero esa reactivación económica debe ser de carácter progresista y de carácter social. Es decir, tiene que partir desde las bases de la economía. Y esas bases de la economía son las micro y pequeñas empresas. Llamémosle, si tú quieres, hasta changarros. Te estoy hablando de un taller mecánico, te estoy hablando de una estética, te estoy hablando
de la miscelánea de Doña Juana o incluso el puesto de tamales que se pone en el tianguis los domingos en la calle de Hidalgo, por decirte algo. Se han cerrado en México más de 1 millón de ese tipo de negocios. Y lo que requerimos, y eso es lo que yo quiero promover en el Congreso de la Unión, es un programa de apoyo a microempresas, empezando por ahí. Eso significa que tienes que fomentar la actividad económica en esos pequeños negocios para que esos pequeños negocios o vuelvan a abrir o no cierren, puedan seguir funcionando. Por decirte un ejemplo, que es un tema que hay que definir en el futuro, se le dan a ese pequeño negocio 3 meses de la materia prima que requiere para operar sin que lo tenga que pagar. Digamos, es un tema que va a fondo perdido. Pero Doña Juana, que es dueña de la miscelánea, que recibe 3 meses de materia prima, ¿sí? Entonces, todo el dinero que cobra al vender es un dinero que ella ya mantiene y que le va a servir para reinvertir en el 4.º mes. Pero aparte, le da solvencia. Entonces, su hijo mayor se puede comprar a lo mejor una computadora para la escuela, o su hija puede ir y comprarse un celular porque ya no tiene cómo comunicarse, o su esposo puede ir a arreglar el coche con el taller mecánico. Y entonces eso hace que la pequeña tienda de celulares o el taller mecánico de la esquina empiecen a tener también actividad económica. Entonces eso va logrando que empiece a haber un flujo en la economía a esos estratos menores y poco a poco la gente empieza a tener liquidez. Sin embargo, candidato, fíjate que desafortunadamente en México, no sé, a lo mejor pudiera ser una visión muy particular, tenemos una economía que se ha changarrizado. Una economía más enfocada a los negocios. México enfrenta un proceso de desindustrialización, ya lo enfrentó. ¿Cómo poder superar ese proceso de desindustrialización? Las nuevas oportunidades y cómo incentivar para poder reactivar la economía. ¿Qué hacer? Porque a final de cuentas lo que el pueblo lo que quiere es vivir bien. Quiere ver que la calidad de vida sea elevada y que tenga una mayor satisfacción, independientemente del partido que pueda gobernar este país. ¿Qué hace? Mira, Mario, te voy a dar mi opinión respecto a ese tema que mencionas tú como una economía que se changarrizó. Una economía que dejó de ser industrial, que dejó de ser importante. Mira, en realidad los industriales mexicanos no han abandonado México, no es de que no haya dinero para invertir, el problema es que está enrarecido el ambiente para invertir. Todo mundo tiene miedo de invertir, porque si tú inviertes en tu negocio, lo más probable es de que no logres un retorno de inversión, porque la gente no tiene dinero para comprar el producto que vayas a hacer. Yo creo que si desde las bases reactivamos la economía y la gente, primero la más necesitada, empieza a tener dinero, eso va a ir permeando hacia las empresas pequeñas, después a las empresas medianas y finalmente a las empresas grandes. Con el simple hecho de que exista un programa de reactivación económica de tantos millones de pesos para reactivar la economía, crea confianza en el industrial y entonces el industrial dice, ahora sí veo que el gobierno federal, las autoridades federales, llámale Congreso de la Unión, diputados, senadores o la Presidencia de la República, ahora sí hay algo que pretende salvar la economía. Creo que es momento de invertir estos 100 millones de pesos que tenía aquí guardados para ampliar mi fábrica. Y en ese momento es claro, fíjate que es interesante el tema que toca, porque en alguna ocasión por allí en un foro económico hablaban de que si no hay seguridad en un país, no hay inversión, no generas inversión, no hay confianza. En un país cuando hay inseguridad, cuando tenemos unos elevados índices criminales, cuando tenemos un estado feminicida,
Cuando vemos que en el micro te asaltan y imagínate un muchacho qué carga de adrenalina, qué frustraciones tiene en su casa, como matar a sangre fría por un celular o por 20 pesos. Imagínate si tú lo dimensionas a esas grandes inversiones nacionales y extranjeras. Y es el gran problema que tienen los analistas económicos, que te dicen, bueno, generemos confianza para poder generar inversión, pero si no la hay, ¿cómo reactivar? O sea, ¿cómo reactivar la economía en un país, como te decía, que ya el crimen rebasó? Ya el crimen nos rebasó. Y no es de abrazos y besos, ¿eh? Y la amnistía a la delincuencia. La gente quiere comer. La gente necesita satisfacer sus básicos, sus necesidades básicas. ¿Qué plantea tu partido? ¿Qué plantea redes sociales progresistas para que le digas al electorado, oigan, volteen a ver a esta nueva opción? Esta nueva opción. Nosotros estamos proponiendo esta situación. Queremos hacer leyes del Congreso de la Unión para la economía. Decía Luis Donaldo Colosio, el fin último de la economía es el bienestar del hombre. Si no hay bienestar, no hay economía. Y por eso te hablaba yo del changarrismo, ¿no? Es más fácil poner un changarro que estar pagando impuestos en un negocio formalmente establecido. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer redes sociales progresistas? ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo motivar al margen del tema económico, el tema social, el tema del medio ambiente? ¿Qué hacer? Porque vamos, vienen las campañas y por ahí, por todos lados, están pegando ahí pintas y todo. ¿Qué hacer, Juan Carlos? Bueno, Mario, tocaste varios temas, y voy a tratar de contestarte por partes. Mira, el tema de la inseguridad efectivamente es algo que nos viene aquejando desde hace muchos años. No soy experto en seguridad, claro, pero lo que sí te puedo decir es de que en la medida en que hay una economía que fluye y en la medida que hay liquidez en las familias que más lo necesitan, en esa medida baja la inseguridad, bajan esos asaltos. Independientemente de que los expertos en seguridad y en materia de seguridad, pues se tienen que implementar ciertas políticas que los expertos sabrán. Yo realmente pienso, y creo que mi partido también, de que la reactivación económica debe basarse en los estratos más bajos. No te estoy hablando, esto no tiene que ver con un tema de fiscalización para los changarros, o no tiene que ver el tema de ayudar a los que evaden impuestos o no. Yo creo que hay que quitar el tema fiscal. La evasión fiscal es un punto. Lo que el gobierno, las autoridades hacendarias tengan que hacer para lograr que todo el mundo pague sus impuestos es otro punto. Yo me refiero a la economía, a la solvencia y a la liquidez que las empresas más pequeñas deben de tener para empezar a permear hacia arriba. Yo creo que las empresas medianas o grandes, te hablo de empresas de más de 50 empleados o más, no tendrían tanto problema o no tienen tanto problema para reactivarse en la medida en que empiecen a percibir que hay un apoyo a la economía menor. Redes sociales progresistas, por eso en su punto toral habla de capitalismo progresista, que es el de iniciar esa reactivación económica en las bases menores. Y eso va a permear en toda la economía y va a permear en la seguridad. No, sí, yo creo que el ciudadano común y corriente, más corriente que común, quiere meter la mano a la bolsa y sacar para pagar el pasaje y que le alcance. Mientras no exista eso, pues va a estar muy delicado, ¿no? Hablamos de reactivación, podemos hablar, yo te podría poner el ejemplo de Detroit en Estados Unidos, el proceso de desindustrialización que llevó. Se acaba la industria, pero echan a volar su imaginación.
¿Cómo hacerle? Y es cuando construyen hortalizas, los campos de hortalizas en Detroit, en Estados Unidos, en Luisiana, ¿no? Como la agrovivienda, los edificios verdes, la producción agrícola en las azoteas, ¿no? Pero no las azoteas de los grupos sonideros, las azoteas de la inversión, el empleo, cómo producir en una azotea como en las culturas occidentales, ¿no? Como en Japón. Y nosotros estamos en pañales, ¿no? Todavía estamos ahí que aquí en Naucalpan Centro, ¿no? Y que están ahí peleándose con los tianguistas a ver si llegan o no llegan. ¿Qué poder hacer? ¿Qué poder hacer en tu distrito, candidato? Tu distrito 22, un distrito con tintes, bueno, los dos que tenemos en Naucalpan, 22 y 24 con tintes orientados a la alternancia pública, uno más que el otro, uno más tendiente a la izquierda, a las fuerzas progresistas, y el otro más a las clases medieras, clase media alta. El distrito que te corresponde, la tienes complicada. Sí, mi distrito está totalmente dividido. La mitad del electorado es zona que podríamos llamar clase media, media baja, zona popular, lo podríamos denominar así, y la otra parte es zona residencial. Entonces, yo requiero tener propuestas para ambos sectores. Claro. Si bien recuerda que una diputación federal en realidad representas a la nación. Claro. Y trabajas para la nación, por eso te tocaba el tema económico. Pero también tienes que tener propuestas para ayudar al electorado que te llevó a la Diputación Federal. Escucharlos, candidato. Por supuesto. Y mira, en estos días, desde que arrancó la campaña, en los recorridos que he estado haciendo y en diversas reuniones que he sostenido, lo que he detectado es que en la parte que podemos denominar popular, el tema de infraestructura es el principal problema. La gente no tiene agua, no tiene drenaje, no tiene pavimentación de calles, no tiene luz. En algunas partes, ni siquiera cuestiones básicas. Si bien ese es un tema que corresponde responder a la autoridad municipal o a la presidencia municipal, yo tengo que ofrecer a ese sector de la población que con la fuerza que un diputado federal puede llegar a tener, me voy a presentar a la presidencia municipal que haya ganado las elecciones, sea de mi partido, que espero sea así, o no, a exigir que ciertas zonas que realmente están totalmente desatendidas, se haga un esfuerzo, de verdad, por pavimentar una calle, por ponerles algo de luz, por corregir drenajes que causan un problema de contaminación tremendo en los ríos. Sí, tenemos un sistema hídrico colapsado, candidato. Eso es lo que este sector necesita y le urge en este momento. Y en el sector residencial hay un tema muy sensible que todos hemos ya percibido y conocemos, que es el tema del plan de desarrollo urbano, que ya está autorizado por el Cabildo, en el municipio de Naucalpan, que desafortunadamente lo que pretende es homologar los usos de suelo en toda la circunscripción del municipio, y eso pues puede llegar a causar deterioro en la plusvalía de las zonas residenciales. Y es un tema donde hay una gran oposición de la zona residencial, enorme oposición a ese plan. Por decirte un ejemplo, la Asociación de Colonos de Ciudad Satélite durante años ha peleado y ha batallado por mantener el uso de suelo ordenado, que no se pongan oficinas donde son zonas residenciales. Y con este plan de desarrollo urbano, o sea, tú de entrada a leerlo, tú te das cuenta que entre la casa número 100 y la casa número 101 de Circuito Economistas, se va a poder poner, ahora sí llámalo, un changarro de tortas, ¿no? Situación que altera y afecta la plusvalía de las zonas residenciales, donde la gente ha invertido y donde la gente tiene todo su patrimonio. Sí, candidato, fíjate que hay temas muy interesantes, si nos pudiéramos quedar aquí todavía mucho tiempo, sin embargo los tiempos, como tú lo sabes, se acortan. Yo quisiera que, ya para salir de la entrevista, y en la cual te agradezco mucho la atención que tuviste a la invitación que realizamos, que te dirigieras a tu electorado,
que tú dirigieras al electorado y decirles por qué votar por Juan Carlos Zuani. Adelante. Mira, yo creo que el electorado merece respeto y merece atención. Entonces, yo creo que ellos deben votar por mí porque quiero ganar esta elección y quiero hacer por ellos lo que nunca nadie ha hecho. Ejemplos. Voy a recorrer cada vivienda del municipio. Ya inicié, ya recorrí más de 800 casas donde estoy entregando personalmente mis propuestas. Digo, a veces no me abren y tengo que dejar la propuesta en el correo. Pero eso es algo que nadie ha hecho. Todo mundo va a conocer de mí, va a saber de mí y va a conocer mis propuestas. Generalmente uno va a votar y jamás ha oído hablar del candidato que aparece en la boleta. En mi caso, por lo menos van a escuchar de mí y van a conocer cuáles son mis propuestas de trabajo. Y esas caminatas, por más de 40,000 hogares naucalpenses del distrito, es algo que jamás ha hecho algún otro candidato y demuestra las ganas que tengo de trabajar y las ganas de hacer algo por la comunidad que me vio nacer, que me vio crecer y donde tengo el principal asiento de mis negocios. Pues candidato, pues muy agradecido por esta visita que haces a Veamos México y te agradezco. Y ya nos estaremos viendo en la semana y te deseo el mejor de los éxitos. Y a nuestro auditorio nos estaremos viendo para la próxima. Gracias a tu auditorio, muchas gracias, Mario.